En el año 79 después de Cristo, bajo el rugido de 50.000 romanos, una chica de 19 años fue elegida como premio del gladiador que mató a sus hermanos. Lo que le esperaban las cámaras secretas del Coliseo era tan brutal que hasta el Senado intentó borrarlo para siempre. En el año 79 después de Cristo, en lo más profundo bajo la arena más ruidosa de Roma, una chica densa de 19 años llamada Sabina permanecía encadenada en una celda completamente oscura. Arriba, 50.000 romanos rugían en celebración, vitoreando al gladiador que acababa de asesinar a sus hermanos. Lo que le ocurrió durante las siguientes 3 horas se convirtió en una de las prácticas más agresivamente encubiertas de Roma. Un ritual tan cruel que incluso los propios historiadores romanos discutían si debían mencionarlo o no. Esta es la historia que los senadores romanos intentaron borrar de los registros. La recompensa que convertía a un vencedor en alguien capaz de hacer casi cualquier cosa tras las puertas cerradas. Antes de entrar en lo que sucedió en esas habitaciones subterráneas, dale like si alguna vez te has preguntado qué pasaba realmente después de que la multitud se iba. Suscríbete porque una vez que escuches esto, nunca volverás a ver la antigua Roma de la misma manera. Comenta abajo, ¿cruzó el entretenimiento romano la línea, o era simplemente el brutal costo del imperio? Lo que estás a punto de escuchar viene directamente de los relatos de Casio Dio, confirmado por excavaciones de 2018 bajo el Coliseo y respaldado por documentos del Senado encontrados en el archivo del Vaticano. Esto no es mito. Estos fueron los eventos que Roma etiquetó como deporte, la realidad detrás de la arena de sangre en todo el imperio durante el siglo I después de Cristo. El Coliseo no era solo un edificio. Era el monumento de Roma a la dominación. Completado apenas un año antes, en el 80 después de Cristo, era lo suficientemente grande como para tragarse ejércitos enteros. El aire siempre olía a metal, sudor y hedor animal. El suelo de la arena no estaba cubierto de arena por decoración. Estaba allí para absorber todo lo que salía de los luchadores moribundos y las bestias salvajes. Bajo esa arena se extendía un laberinto de túneles y jaulas que albergaban los activos más valiosos de Roma, los condenados, los capturados y los conquistados. Los juegos de gladiadores no eran solo entretenimiento. Eran mensaje político, ritual religioso y intimidación social todo junto. Cuando el general Marco Antonio aplastó la rebelión densa en el 78 después de Cristo, regresó no solo con tesoros, sino con 847 cautivos, incluidas 124 mujeres nobles. Estas mujeres no eran aldeanas comunes. Eran jefas, hijas, guerreras, esposas y sacerdotisas. Roma no solo venció a su pueblo. Necesitaba humillarlos tan completamente que la rebelión nunca regresara. Ahora el vencedor y la condenada se encontraron. Gas Valerius Maximus, de 32 años, medía casi 1,8 metros, enorme para los estándares romanos. Todo su cuerpo era un mapa de violencia. Cada cicatriz de pelea ganada, una vida arrebatada, una multitud emocionada. Nacido esclavo tras la muerte de su padre en prisión por deudas, había pasado 14 años brutales luchando por seguir vivo. Había matado a 89 hombres en combates oficiales. Su sueño era simple, ganar la espada de madera de la libertad, el rudis. Su peor miedo, morir anónimamente, arrastrado con ganchos de carnicero como cientos antes que él. Pero esa tarde de agosto del 79 después de Cristo, derrotó al campeón densa justo delante del emperador Tito. Su recompensa siguió el protocolo estándar, 500 denarios, una corona de laurel y primera selección entre las prisioneras captivas femeninas. Sabina, con su cabello oscuro de las tierras altas y su piel pálida como el día, estaba entre otras 17 mujeres en una celda de retención. Antes de que Roma quemara su aldea, estaba comprometida con un guerrero llamado Disabilis, asesinado por tropas romanas 3 meses antes. Ahora esperaba en silencio, su mundo desaparecido, su futuro borrado. No quería nada más que dignidad y muerte. Lo que más temía era convertirse en entretenimiento para la multitud que había vitoreado la destrucción de su pueblo. Esa mañana, un guardia le informó que había sido elegida para el evento de la tarde. Aún no entendía qué significaba eso. Estaba a punto de descubrir que la versión romana de la misericordia era mucho más aterradora que su crueldad. Esto no iba de vidas individuales. Se trataba de guerra psicológica. Roma sabía que la conquista física no bastaba. La verdadera dominación significaba romper los símbolos de un pueblo, corromper sus tradiciones y demostrar que incluso los miembros más protegidos de su sociedad,
sus mujeres, ahora pertenecían a Roma. Esto no era brutalidad al azar. Era deshumanización dirigida, un mensaje transmitido a todos los territorios conquistados. Resistir a Roma es inútil. Perder ante Roma es absoluto. Lo que ocurrió ese día se volvió tan notorio que el Senado pronto se vio obligado a actuar. A las 3 de la tarde exactas, mientras las sombras se deslizaban sobre la arena empapada de sangre, el maestro de juegos descendió al hipogeo, el complejo subterráneo bajo el Coliseo. El corredor olía a piedra húmeda y pánico. Se acercó a Gas Valerius Maximus con una tablilla de bronce que listaba los despojos disponibles. Las manos de Gas aún temblaban por la batalla, la adrenalina todavía ardía en él. El emperador honra tu victoria, recitó el oficial. Por tradición imperial, tienes derecho a los despojos de la conquista. Elige. Nadie allí sabía que esta lección rutinaria, repetida cientos de veces antes, desataría una crisis que llegaría al pleno del Senado en semanas. La tablilla listaba las recompensas: oro, vino, una noche en una cama decente o victoria carnalis, el privilegio carnal otorgado al vencedor. Para un hombre que no poseía nada y podía ser asesinado en cualquier momento, esta era una de las pocas ocasiones en que tenía algún poder. La sociedad romana no solo lo permitía, lo celebraba. Para Roma, los conquistados existían para satisfacer al conquistador. Esa era la lógica del imperio, perfeccionada durante generaciones. La preparación comenzó. Dentro del área de retención de las mujeres, otro tipo de preparación ya se estaba desarrollando. Los guardias entraron llevando cubos de agua, no para beber, sino para lavar a las prisioneras. Las mujeres fueron frotadas, su cabello peinado y sus ropas rasgadas cambiadas por túnicas simples. Sabina observó cómo los asistentes pasaban de una mujer a otra, inspeccionándolas y anotando detalles en tablillas de cera. Una mujer mayor, una sacerdotisa llamada Zmoxis, que antes estaba dedicada al templo del Soldeon, susurró la verdad que todas temían: nos están preparando, ya sea para el espectáculo o para lo que viene después. Las preparaciones terminaron rápidamente, pero en algún otro lugar de la arena, algo mucho peor se estaba organizando. Algo que convertiría un acto rutinario de explotación en un escándalo que los historiadores futuros debatirían durante siglos. Arriba, 50.000 espectadores llenaban sus asientos para el entretenimiento secundario de la tarde. Entre los combates principales de gladiadores, los oficiales de la arena organizaban lo que llamaban interludios, cacerías simuladas, batallas escenificadas y lo que los escritores romanos describían educadamente como recreaciones mitológicas, que a menudo obligaban a los prisioneros condenados a representar leyendas que terminaban en muertes reales. Pero el espectáculo de hoy tenía un giro nuevo. Una exhibición teatral que celebraba la dominación de Roma sobre la vergüenza bárbara. La arena llamó. 20 mujeres densas fueron elevadas a la arena mediante el sistema de elevadores subterráneos. Un mecanismo de ingeniería diseñado para hacer que animales, luchadores y accesorios surgieran de trampillas. Sabina salió a la luz abrasadora del sol y a una explosión de ruido. El rugido de la multitud fue como un golpe físico. Olía a comida asada de los vendedores, a perfume fuerte que llegaba desde los asientos ricos, y, debajo de todo, al olor a hierro de la sangre seca horneándose en la arena. Lo que debería haber sido una ejecución directa se convirtió en algo calculado para una humillación más profunda. Las mujeres fueron alineadas mientras un heraldo anunciaba sus supuestos crímenes: rebelión, ayudar a enemigos, rechazar a los dioses romanos. Luego vino el giro. Serían obligadas a luchar entre ellas en parejas con espadas de madera, vestidas con ropas destrozadas diseñadas para burlarse de ellas. Las ganadoras serían reclamadas por los campeones de Roma. Las perdedoras morirían. Si este nivel de crueldad calculada te impacta, dale like porque lo que viene después demuestra que esto no era caos. Era política. El punto de quiebre. Les entregaron espadas de madera. Sabina agarró la suya, la madera áspera raspándole la palma. Frente a ella estaba Camasicus, la hermana de Diilus, la mujer que una vez le enseñó a Livia a tejer y cantó en su ceremonia de compromiso. Sus miradas se cruzaron. La multitud gritaba pidiendo sangre. El maestro de juegos levantó la mano. La bajó. Ninguna de las dos se movió. El rugido cambió, la emoción se transformó en confusión, luego en furia. Luchen, gritaba la multitud. Cobardes, bárbaras o basura.
Comenzaron a llover huesos de aceituna, restos de comida, lo que los espectadores tuvieran a mano. Aún así, las mujeres no levantaron sus espadas. Era la única resistencia que les quedaba. Negarse. Durante 90 segundos completos, el mayor imperio de la Tierra fue desafiado públicamente por dos mujeres desarmadas que permanecían inmóviles. Entonces los guardias irrumpieron. El drama escénico se disolvió en violencia real. Kamasikus fue golpeada por detrás con el plano de una espada y cayó sobre la arena. La multitud vitoreó. Sabina gritó y corrió hacia ella, dejando caer la espada de madera. Ambas fueron arrastradas, no hacia la ejecución, sino hacia algo que el público encontró igual de entretenido. El verdadero horror comienza en el hipogeo abajo. La maquinaria burocrática de la explotación romana siguió funcionando sin pausa. Un escriba registró una nota: 20 cautivas femeninas de origen deón procesadas para asignación post-victoria. Siguiente línea: 2 resistentes transferidas a cámaras privadas para uso exclusivo del campeón. Lo que siguió se convirtió en el sistema más pulido de deshumanización de Roma. Seres humanos reducidos a inventario. Sabina y Kamasikus fueron separadas, cada una llevada a diferentes habitaciones. Pequeñas cámaras de piedra con bancos, anillos de hierro incrustados en las paredes y puertas que solo se cerraban desde fuera. Estaban limpias, organizadas y aterradoras precisamente porque todo estaba planificado. Esto no era crueldad improvisada. Estas habitaciones formaban parte del diseño de la arena, tan intencionales como las jaulas de leones o los elevadores de gladiadores. A las 4, Gas Valerius Maximus entró en la cámara de Sabina. La puerta se abrió, sus miradas se encontraron. Él aún llevaba todo el equipo de la arena. La sangre de otra persona cruzaba su pecho. Ella estaba acorralada contra la pared del fondo, agotada, desarmada. Entre ellos estaba todo el peso de la ley romana. Él tenía poder legal completo. Ella ninguno. Estaba clasificada como despojo recompensa ganada por matar. La historia no nos dice qué pensó Gas. ¿Vio a una persona? ¿Vio propiedad? ¿Cuestionó el sistema que lo convirtió tanto en arma como en prisionero? Todo lo que sabemos viene de un informe rutinario de un escriba. No de ninguno de ellos. Entonces ocurrió lo inimaginable. Un acto de rebelión. Gas se quitó el casco, dejó su espada a un lado y se sentó con la cabeza entre las manos. Durante 5 largos minutos no dijo nada. Sabina permaneció congelada, preparándose para la violencia que nunca llegó. Finalmente habló en deón roto, un idioma que había aprendido de otros cautivos. ¿Cómo se llamaba?, preguntó. Sabina, respondió ella. No. El hombre que te obligaron a ver morir. Disabilis. No. El de hoy. Ella negó con la cabeza. Él suspiró. Maté a un Dailis hoy. Podría ser familia. Tu gente usa ese nombre a menudo. Lo que siguió no fue el asalto que Roma esperaba. Fue una conversación entre 2 personas a las que el imperio intentó despojar de todo rastro de humanidad. Gas le habló de su padre, ejecutado cuando él tenía 9 años. Sabina explicó cómo quemaron su hogar. Pasaron 2 horas. Los guardias revisaron 2 veces, oyeron voces, asumieron cumplimiento y siguieron su camino. A las 6 de la tarde, Gas Valerius Maximus tomó la decisión que Roma nunca le perdonaría. Se puso de pie, caminó hasta la puerta de la cámara y llamó al guardia. Esta mujer está enferma, declaró. Infectada. Rechazo la asignación, envíenla al médico. Era el único resquicio que permitía el sistema de la arena. Si una cautiva era etiquetada como enferma, un gladiador podía rechazarla legalmente y devolverla al estatus general de prisionera. La mentira era obvia. El guardia la reconoció al instante, pero la burocracia romana funcionaba con procedimientos rígidos. Cuestionar la elección de un gladiador significaba papeleo, testigos y una investigación. Aceptar el rechazo tomaba segundos. Y así Sabina fue retirada, llevada a la sección médica de retención. Su destino inmediato seguía siendo la muerte. 3 días después murió por una simple infección, el asesino más común dentro del cautiverio romano. La unidad médica estaba abarrotada,
sucia e indiferente. La misericordia que la salvó de un horror la entregó directamente a otro. Gas nunca la volvió a ver. Luchó 2 veces más ese mes. Ganó ambos combates y rechazó sus recompensas ambas veces. El imperio se congeló. Los rumores se extendieron por los barracones de gladiadores. Maximus se había ablandado. Maximus se había unido a uno de esos extraños cultos orientales que predicaban compasión. Maximus había sido maldecido por brujas densas. Pero la verdad era más simple. Había recordado lo que significaba ser humano. El punto de no retorno de Roma. El 15 de septiembre del 79 después de Cristo, el senador Quintus Aurelius Semicus se presentó ante el Senado con una queja oficial. Su joven sobrino, un gladiador junior, había sido golpeado por su entrenador por negarse a la recompensa habitual tras la victoria. El sobrino afirmaba que el ejemplo de Maximus lo había inspirado. El entrenador insistía en que solo estaba haciendo cumplir los valores romanos adecuados. Era un caso trivial, apenas digno de discusión, excepto por una cosa: obligó a los hombres más poderosos de Roma a reconocer públicamente una práctica que todos sabían que existía pero nadie mencionaba jamás. Los registros del Senado, las versiones sanitizadas que sobrevivieron, mencionan un debate sobre la adecuación de ciertas costumbres respecto a las prisioneras femeninas derrotadas. Esa frase suave ocultaba una pelea política de 4 horas sobre si Roma finalmente había cruzado una línea que ni siquiera sus propios senadores podían ignorar. El bloque conservador, liderado por el senador Fabio, invocó la tradición: nuestros antepasados conquistaron cuerpo y espíritu. Eso forjó nuestra grandeza. La facción reformista, más pragmática e influida por los estoicos, respondió: estamos creando mártires. Estamos sembrando rebelión. Los rebeldes muertos desaparecen. Pero los sobrevivientes traumatizados llevan recuerdos que alimentan levantamientos durante generaciones. Pero el verdadero detonante no fue la moral. Fue la supervivencia política. 3 gobernadores provinciales habían informado recientemente de picos en revueltas, cada uno citando el trato de Roma a las mujeres cautivas como propaganda para movimientos de resistencia. Estos gobernadores advirtieron que Roma ya no estaba intimidando a sus enemigos. Los estaba radicalizando. El imperio se estaba dañando a sí mismo. La ley que escandalizó a Roma. El 1 de octubre del 79 después de Cristo, el Senado aprobó lo que los historiadores luego llamaron la Lex Captivity, la ley de las mujeres cautivas. Sus términos fueron limitados pero sin precedentes. Las prisioneras de guerra femeninas no podían ser distribuidas como recompensas públicas en la arena. La humillación pública de mujeres conquistadas quedó prohibida en espectáculos oficiales. La explotación privada continuó ocurriendo, pero el espectáculo teatral de la misma fue prohibido. La aplicación fue irregular. Muchos gerentes de arena la ignoraron o crearon resquicios, pero el principio quedó establecido. Incluso Roma tenía límites públicos. Irónicamente, la ley no liberó a nadie. Solo eliminó al público. 3 meses después, Gas Valerius Maximus finalmente ganó su libertad, no por bondad, sino por ganar 5 combates consecutivos más. Su último acto registrado como hombre libre fue comprar la libertad de una mujer de On llamada Camascus. Los archivos solo identifican su nombre. Los historiadores sospechan fuertemente que era la misma mujer que estuvo junto a Sabina en la arena. Imagina a Gas dándose cuenta de que su único acto de desafío salvó a una mujer por unos pocos días. Nada más. No cambió nada para las miles que vinieron antes ni para las miles que vendrían después. La máquina era demasiado grande, demasiado rentable, demasiado arraigada en la cultura romana. Su rebelión fue una gota de lluvia cayendo en un océano de sangre. Imagina las últimas horas de Sabina muriendo por una infección prevenible, rodeada de otros prisioneros que el imperio ni siquiera se molestó en documentar. Ningún senador debatió su muerte. Ningún historiador mencionó su nombre. En el cálculo moral de Roma, su sufrimiento no era lo suficientemente notable como para registrarse. La tragedia no es solo que Roma fuera cruel. La crueldad definía la guerra antigua. La verdadera tragedia es que Roma la industrializó, la convirtió en entretenimiento, la estandarizó con papeleo, líneas de suministro y planificación arquitectónica. Un sistema tan completo que las personas desaparecían en él sin dejar rastro excepto arañazos en la piedra. En 2018,
Arqueólogos de la Universidad de Roma, dirigidos por la doctora Isabella Fortunato, excavaron una sección olvidada del hipogeo oriental. Lo que encontraron nunca apareció en los folletos turísticos, un grupo de pequeñas cámaras con restricciones de hierro incrustadas directamente en las paredes, canales de drenaje tallados en los suelos de piedra, marcas de arañazos hechos por manos desesperadas, fragmentos de cerámica usados para transportar agua o comida, restos de materiales de cama comprimidos por años de peso. La datación por carbono confirmó que las habitaciones eran de la construcción original del 80, lo que significa que fueron construidas intencionalmente, no añadidas después. 6 placas de bronce fueron recuperadas, estampadas con la palabra captiva y fechas que abarcan del 79 al 82 DC, exactamente los años de la supresión de On. Estos hallazgos coincidían con la evidencia textual. Los escritos posteriores de Cassiodeo describían cámaras de asignación para mujeres conquistadas. Las cartas anteriores de Séneca aludían vagamente a la práctica sin detalles. Tácito, normalmente gráfico, guardaba un silencio conspicuo, insinuando que incluso lo encontraba demasiado repulsivo para registrarlo claramente. Los historiadores debaten la frecuencia. Algunos argumentan que era rara, reservada para grandes triunfos. Otros señalan la construcción especializada, la evidencia abundante y múltiples fuentes que indican que era rutinaria. La verdad está en algún punto intermedio, no constante, pero lo suficientemente común como para diseñar infraestructura para ello. Los romanos trataban a los gladiadores como celebridades antiguas, pero con un giro oscuro. Mujeres de élite sobornaban a guardias para encontrarse con ellos. Lámparas grabadas y pinturas murales muestran a gladiadores posando desnudos con armas. Su sudor y sangre se vendían como afrodisíacos. Algunas mujeres incluso lo bebían como cura de fertilidad. La misma sociedad que adoraba a estos hombres también los alimentaba a máquinas de muerte y los recompensaba con seres humanos. Los relatos históricos describen entretenimientos nocturnos después de grandes juegos donde patrones ricos se mezclaban con gladiadores y esclavos. Mujeres capturadas en la guerra eran exhibidas como trofeos, a veces obligadas a recrear mitos que involucraban a dioses como Júpiter o Marte antes de ser usadas como regalos. Prisioneros obligados a desnudarse durante desfiles triunfales. Víctimas atadas a estacas para imitar mitos antes de la ejecución. Reinas enemigas exhibidas públicamente antes de ser entregadas a generales. Nada de esto era accidental. Era un mensaje al mundo: Roma posee tu pasado, presente y futuro. Los juegos de gladiadores no eran aleatorios. Formaban parte de la munera, obligaciones debidas al público. Los patrones que patrocinaban juegos tenían incentivos para aumentar el espectáculo. La humillación de los cautivos se convirtió en un punto de venta. El historiador del siglo XIX Theodore Mommsen llamó a esto la máquina más eficiente de deshumanización de Roma. Lo que quiso decir era simple: Roma no solo conquistaba cuerpos. Conquistaba identidad, memoria y significado. El hecho de que aún debatamos estos eventos hoy muestra lo profundas que son las cicatrices. La película Gladiator de 2000 apenas susurró sobre esta realidad, aludiéndola solo en sombras. Y los académicos modernos todavía discuten si hablar de estas prácticas expone la brutalidad romana de manera responsable o simplemente arriesga sensacionalizarla. Pero importa porque muestra exactamente cómo una civilización puede defender la crueldad a través de leyes, costumbres y entretenimiento. Roma no fue el único imperio capaz de actos horrorosos, pero perfeccionó la capacidad de normalizarlos, de convertir la violencia en ritual y transformar los gritos en espectáculo que agrada a la multitud. La verdad más profunda es esta: la línea que separa la civilización de la barbarie nunca se ha medido por templos de mármol, caminos pavimentados o arcos imponentes, sino por cómo una sociedad trata a aquellos que no tienen ningún poder. Roma construyó acueductos que sobrevivieron 2000 años, y al mismo tiempo construyó cámaras bajo sus estadios donde los seres humanos eran violados tan casualmente como accesorios en una actuación. Su brillantez y su vacío moral existieron lado a lado sin contradicción. También revela cómo el poder distorsiona a todos los que toca. Gas fue víctima y herramienta a la vez. Esclavizado, controlado, obligado a matar para sobrevivir, pero al mismo tiempo se le otorgó autoridad sobre alguien aún más indefenso que él. El sistema convirtió a personas comunes en instrumentos de crueldad y transformó el sufrimiento humano en entretenimiento cuando debería haber despertado empatía en lugar de aplausos. Nos advierte sobre el peligro de usar la tradición como justificación moral. Nuestros antepasados lo hicieron.
Se convirtió en la respuesta de Roma a toda pregunta ética hasta que el hábito reemplazó a la humanidad y la atrocidad se volvió rutina. Y plantea preguntas con las que todavía luchamos hoy: ¿qué otros horrores enterrados yacen bajo los monumentos que admiramos? ¿Cuántas atracciones turísticas están construidas sobre capas de miseria olvidada? ¿Cuándo se vuelve necesario confrontar el pasado? ¿Y cuándo cruza hacia la explotación? Piensa en los últimos momentos de Sabina, muriendo de infección en una celda abarrotada bajo la estructura más grandiosa de su tiempo. Se preguntó si alguien la recordaría. Imaginó que 2000 años después, arqueólogos podrían encontrar su placa y pronunciar su nombre en voz alta otra vez. Las historias más oscuras de la historia nos recuerdan que el progreso no está garantizado, que las civilizaciones caen moralmente mucho antes de caer físicamente, y que cada generación debe elegir entre empatía o eficiencia. Roma eligió espectáculo. El costo se midió en vidas borradas, pero la lección sobrevive en las ruinas bajo el suelo de la arena. Y así, la victoria de un gladiador se convirtió en permiso para la crueldad. Una recompensa rutinaria se transformó en uno de los escándalos más cuidadosamente enterrados de Roma. Cientos de cautivos de On desaparecieron en listas burocráticas, y una joven llamada Sabina sobrevivió solo porque un único luchador tomó una decisión inusual. Una decisión que no cambió nada excepto demostrar que la humanidad aún podía titilar incluso en la maquinaria más oscura de Roma. Si esta historia te inquietó, suscríbete porque las verdades incómodas importan mucho más que los mitos reconfortantes. Dinos en los comentarios qué te perturbó más, la naturaleza calculada de la explotación o la eficiencia de Roma para hacerla rutinaria. Recuerda, los secretos más oscuros de la historia a menudo se esconden bajo los mayores monumentos de la civilización. La sangre en la arena no siempre provenía de la batalla. A veces venía de la inocencia convertida en espectáculo, del poder sin freno, de los momentos en que la humanidad miró hacia otro lado mientras la crueldad recibía aplausos.